una encuesta que se hizo en 4 municipios del país, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago y en la provincia de Higüey. Estos fueron los municipios que fueron tomados en cuenta por esta firma encuestadora, la Marks Payne. Pero vamos a comenzar por la encuesta Greenberg de Diario Libre, que hacía tiempo que no salía y muchos estaban esperando los resultados de esta encuesta. Y vemos el encabezado de la portada del periódico Diario Libre, pues aquí podemos encontrar, por ejemplo, la firma, y dice, encuesta Greenberg Diario Libre, frustración, deseo de cambio, dan ventajas a Luis Abinader. Yo no veo la cámara que me está siguiendo. Aquella cámara. Mírala aquí. Esta es el principal título de portada de Diario Libre y, claro, vamos a ver los resultados, pero esta firma encuestadora, si tenemos los gráficos, por ahí da a Luis Abinader en una primera vuelta un porcentaje de 52% de intención de votos, mientras que Gonzalo Castillo alcanza un 24% y Leonel Fernández un 17%. Por primera vez tenemos una encuesta que, sobre todo la que tiene mayor credibilidad, que da a Luis Abinader como ganador en una primera vuelta. Ahí está el gráfico, Amelia de Champs. Así es, Javier. Mira, en la medida que se acercan las elecciones, obviamente son cada vez menos los indecisos, aunque en República Dominicana el porcentaje de personas indecisas siempre ha rondado el 30%, entre el 28, sí, 27% de los votantes en las últimas elecciones. Yo creo que aquí estamos viendo también el resultado de la situación que se está viviendo en la República Dominicana. Esta encuesta se hizo después de la suspensión de las elecciones municipales y antes de que se anunciara la fecha para la reposición de estas elecciones, la fecha del 15 de marzo. Según los mismos analistas de la encuesta, evidentemente aquí el principal favorecido, por lo que podemos observar en pantalla, de esta situación han sido los partidos de oposición de entrada. Primero Luis Abinader, que teniendo las mayores posibilidades de ganar al gobierno, ahora mismo tiene una intención de voto mucho mayor, que le permitiría irse en una primera vuelta, cosa que no reflejaban las encuestas hace unos meses, que hablaban sobre todo a principios de año de unas elecciones que tendrían 2 vueltas. Y en segundo lugar, yo creo que el más beneficiado de toda esta situación ha sido Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo, que como organización política me da la impresión de que ha podido fijar la intención de votos en ese 17%. Me parece que estamos ante un fenómeno interesante. Leonel Fernández divide el voto del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que quiero decir con esto, Javier, es que ha sido la organización política que desde el primer día ha dicho que no confiaba en el voto automatizado, que ha boicoteado prácticamente todo, o vamos a decir que se ha opuesto, más que boicoteado, se ha opuesto a muchas de las medidas que ha adoptado la Junta Central Electoral, las ha criticado, y lo que ocurrió en las elecciones municipales, digamos que fortalece el discurso que ha llevado a cabo la Fuerza del Pueblo desde el primer día. En este momento, la organización que más ha resultado afectada con esta situación ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, porque aun cuando la suspensión se adoptó a raíz de una decisión de la Junta Central Electoral, muchos sectores al final terminan acusando al gobierno y responsabilizando al gobierno de lo ocurrido. Por tanto, es Gonzalo Castillo el que ve disminuida su intención de votos, y esa intención se divide sobre todo entre el Partido Revolucionario Moderno, como decía hace un momento, y Leonel Fernández, que se queda en este tercer lugar, pero con una intención de votos bastante alta, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros candidatos, como es el caso de Guillermo Moreno, por ejemplo, que viene con un proyecto político de hace tantos años, planteándose como una fuerza alternativa,
pero que probablemente ve disminuida su intención de voto en la medida en que mucha gente que votaría por Guillermo Moreno hoy en día probablemente vote por un cambio, un cambio más seguro, que sería tal vez a través de la posibilidad que tiene Luis Abinader. Sí, claro, el caso de Leonel Fernández es distinto porque ha sido presidente de la República en 3 ocasiones, presidente del principal partido del país, hasta hace poco, porque no se puede decir que ahora mismo lo sea, aunque esta encuesta no mide la preferencia partidaria, y eso hace que cuando salga del PLD pues mantenga una proporción importante de votos, aunque me imagino que él como líder político esperaba tener un mayor nivel de apoyo. Habría que ver... En la Gallup daba un 19, si mal no recuerdo. Sí, exacto. Habría que ver qué pasa después de las elecciones municipales, porque distintas encuestas indican que muy probablemente esa organización política de la Fuerza del Pueblo quede muy afectada después del proceso electoral del próximo 15 de marzo, porque no se ve posibilidad de que saque una cantidad importante de autoridades municipales y esto le puede afectar. Si podemos ver el siguiente gráfico, donde ya ahí se mide qué pasaría en una segunda vuelta en caso de que sea necesario, porque este escenario indica que no habría la necesidad de una segunda vuelta. Aunque aquí ustedes ven que dice un 0% que no votaría, y es que se encuestaron 1.029 personas, se hicieron 1.029 encuestas, y de esas el 69% respondió que votaría, un 31% indicó que no votaría, y entonces por eso se saca el número de personas que indicó que no estaría votando. Habría que más o menos en la proporción en la que no se vota acá en nuestro país. En una segunda vuelta, como se indica aquí en este caso, se le hace la pregunta de por quién votaría usted, el 68% por Luis Abinader, un 27% por Gonzalo Castillo. Entonces, eso es entre votantes probables, el total de votantes probables. Y cuando se le preguntó, que es la segunda columna que está acá, ¿no? O que las compara últimas 2 columnas. Últimas dos, se le preguntó a los que votaron por Leonel Fernández en una primera vuelta, ¿por quién votaría? El 63% por Luis Abinader y el 22% por Gonzalo Castillo. Ese es el escenario que tenemos según esta encuesta, que obviamente no se puede comparar con otras encuestas que han hecho otras firmas, porque una encuesta se compara con ella misma a través de el tiempo, ¿no? Y cuando se hace varias encuestas, esta es la primera encuesta que hace la firma Greenberg, y bueno, es importante tener en cuenta también la fecha en el que se hace esta encuesta. Podemos volver al gráfico número 1, al primero de los gráficos. Esta encuesta se hizo del 21 al 24 de febrero, con una muestra que ya yo le indicaba de 1.029 casos. Hay algo, Amelia, que no se toma en cuenta acá y que no habría que esperar una próxima encuesta para determinar, y es si la selección de Margarita Cedeño como candidata vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana tendrá o tiene o ha tenido hasta el momento algún impacto en esa candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita Cedeño fue escogida como candidata vicepresidencial el 24 de febrero, cuando ya se había hecho la encuestas, cuando se había se habían aplicado los cuestionarios en estos 1.029 casos. Entonces está por verse, y esto se vería más adelante, cuál sería el impacto que tendría esa candidatura vicepresidencial en la fórmula del Partido de la Liberación Dominicana. Pero sin dudas, uno ve esta situación y la relaciona con una serie de hechos que están indicando que el Partido de la Liberación Dominicana pues va perdiendo apoyo, y esos hechos están relacionados
con el tema del periodo que tiene esta organización política en el poder. Estamos hablando de 16 años de manera consecutiva, más 4 años, de 1996 al el año 2000, serían 20 años el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, y hay un desgaste natural en una organización política que ha tenido el poder durante tantos años. Y al mismo tiempo está la situación de división, una organización política que sufre ese nivel de división que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, pues obviamente esto tiene impacto en la pérdida de apoyo y de preferencia en la organización política. Al mismo tiempo tú le sumas otras situaciones y otros problemas como escándalos de corrupción que ha habido, y vamos a ver más adelante cómo este es un tema importante según los dominicanos y las dominicanas, y le suma el hecho de las últimas elecciones en el país, lo que pasó el pasado 16 de febrero, las elecciones suspendidas, y donde parece ser que una parte importante de la población entiende que uno de los principales responsables de esa situación de crisis electoral que vive el país es precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay un dato también, Javier, que podemos sacar de ahí, o digamos una idea importante, y es que si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana ya tiene una candidata vicepresidencial, que es la actual vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, Margarita Cedeño, punto. Sí, ella hace mucho que no usa CD. Y no hay necesidad tampoco. La doctora Margarita Cedeño es la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana y se apuesta a que sume votos. Pero esta encuesta le da tranquilidad a Luis Abinader en la selección de su candidato o candidata vicepresidencial. A raíz de la decisión adoptada por el Partido de la Liberación Dominicana, se estuvo presionando al candidato del Partido Revolucionario Moderno para que eligiera o seleccionara o dijera a quién tenía en la mira para asumir ese puesto. El PRM no ha hablado de cómo estará conformada esa fórmula para llegar al poder. Se han mencionado muchos nombres, algunos parecerían incluso forzados, otros no tanto. Y dentro de esos nombres, incluso personas fuera del partido, pero cercanos a la organización política, digamos que los nombres que más han sonado son los de David Collado, que es el actual alcalde del Distrito Nacional y una apuesta del empresariado dominicano, no solamente hacia la vicepresidencia de la República, es que desde hace mucho tiempo que se entiende que con David Collado se está preparando un proyecto presidencial que perfectamente pudiera crecer con la estructura que ha desarrollado y con los resultados que ha exhibido en la alcaldía del Distrito Nacional y el trabajo que con él definitivamente se haría. Las candidaturas se construyen en este momento de una manera diferente al estilo de hace unos años. Y por el otro lado está la propuesta de Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, joven también, igual que David Collado, que encabezando esta fuerza política hoy en día forma parte del conjunto de aliados del Partido Revolucionario Moderno. En ambos casos estamos hablando de jóvenes profesionales que refrescarían, digamos, la presidencia de la República de una forma diferente. Vamos a ver finalmente si está entre estas dos apuestas. Se han mencionado otros nombres y la verdad es que ha sido bastante hermético Abinader. No solamente eso, ha dicho que se tomará su tiempo, no tiene prisa. Otros datos interesantes de esta encuesta de Greenberg que yo creo que tenemos que sacar a relucir es el peso que está teniendo el tema de la corrupción por fin en las encuestas en la República Dominicana en los últimos 2 o 3 años. El gráfico número 3 precisamente nos muestra esto. Y el vínculo del gobierno y de la administración pública con los temas de corrupción, entonces se ve reflejado en esta encuesta donde la población dominicana dice que la corrupción, el 45% de los encuestados dice que la corrupción es el principal problema. O digamos que, porque le preguntaban, dígame cuál es el tema que más le preocupa a usted. Ajá. Y digamos que en 45 ocasiones
los encuestados indicaron que era la corrupción, quedando en primer lugar. Lo que significa que eso queda por encima de cualquier otro problema que de manera común se reflejara en nuestros estudios. Estamos hablando del tema del desempleo, la seguridad ciudadana. Creo que ahí el gobierno puede sacar partido diciendo, mira, la educación o la salud no está entre los primeros lugares de los problemas que la gente identifica o la energía. Estos temas nunca han estado así. A pesar de que son problemas graves y han sido, no eran percibidos como tales. Ahora lo que es impresionante el tema de la corrupción, sí, es eso. Y hay que ver cómo en el discurso de la juventud en nuestro país, en la indignación que han mostrado a través de sus pancartas y de las manifestaciones públicas que han hecho después de la suspensión de las elecciones, todo este caos es atribuido precisamente al desorden institucional de la República Dominicana y hay muchas pancartas que hablan sobre la necesidad de transformar y de transparentar el Estado y hay grandes críticas a la corrupción administrativa que hay en nuestro país, que parecería que forma parte de la raíz y que hay que precisamente sacar del Estado dominicano ese incremento en la corrupción que también se refleja en los estudios especializados en la materia. Es un número bastante alto y es una situación que creo que debemos destacar. Que aunque las distintas encuestas han estado indicando desde hace mucho tiempo que la gente percibe que hay corrupción y mucha corrupción en la República Dominicana, hasta hace un tiempo, hace algunos meses, no era percibido como uno de los problemas centrales en nuestro país. Y por primera vez, porque yo no lo había visto en ninguna otra encuesta, por primera vez el tema de la corrupción aparece en primer lugar como el problema más sentido, porque en casi todas las encuestas que se han hecho en el país, el problema fundamental, el problema más sentido ha sido el de la seguridad ciudadana, el tema del desempleo, el tema de la situación económica. Por primera vez está el tema de la corrupción y todo parece indicar, y estoy de acuerdo contigo, Amelia Deschamps, en que por primera vez parece ser en la República Dominicana que el tema de la corrupción va a tener incidencia en términos electorales. El discurso está cambiando y tiene que cambiar en nuestro país y es la sociedad dominicana la que está forzando a que esto ocurra a raíz de las consecuencias que ha habido de ser permisivos durante tantas décadas de corrupción administrativa en nuestro territorio. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, se integra Uchi Luera.